exige precisamente estas nuevas reglas del juego, exige condiciones de más participación solidaria de todos los sectores productivos que dan vida económica a nuestro país. En un principio, cuando uno analiza la entrada de un nuevo gobierno, como siempre, ¿no?, estamos con la esperanza de que en este gobierno nos vaya mejor que en el anterior, y es obvio, siempre queremos crecer, queremos estar siempre en un progreso constante, y esa expectativa pues es el aliciente que tenemos en materia productiva para poder seguir viendo la forma de crecer. Cuando el señor presidente Enrique Peña Nieto establece su compromiso ante la nación de hacer el crecimiento sostenido de nuestra economía, de otras cosas, habla de un México en paz, de un México seguro, de un México eficiente, como ejes rectores del crecimiento del país. Y en un principio también se puede pensar que son programas genéricos, que es el impulso de un nuevo gobierno con una nueva filosofía, como todos los gobiernos que han empezado. Dentro de ese esquema, empieza uno a darle seguimiento a esas políticas públicas y te vas dando cuenta si va siendo congruente con lo que está diciendo y con lo que está haciendo. Me refiero a todo esto para llegar a iniciar mi plática del porqué de la reforma. La reforma laboral, en un principio se podía haber pensado que fue producto de un compromiso de Felipe Calderón, porque fue en la época de Felipe Calderón cuando se construyó la reforma laboral. Hubo, si ustedes recuerdan, una iniciativa preferente ante el Congreso de la Unión, donde el presidente anterior hace su propuesta de cambio a la estructura laboral del país y, haciendo uso de esta figura innovadora, presenta al Congreso pues ese cambio de esquemas laborales que se querían. Pues, hasta ahí, como conclusión de un gobierno federal, se puede decir que él hizo lo suyo y terminó con su compromiso ante la nación. Pero resulta que el Congreso empieza a trabajar en base a esa iniciativa de ley para analizar las figuras que se estaban presentando como novedades y la nueva estructura laboral que se quería. Ustedes deben de recordar que, sobre todo los últimos meses del año pasado, en los jaloneos que se dieron en el Congreso, hay alas dentro del Congreso ideológicas muy antagónicas, donde había un pronunciamiento claro de gente que quería la reforma y gente que no quería la reforma. Gente que decía que era demasiado radical o demasiado conservadora, gente que comentaba dentro del Congreso que era para proteger los derechos de los empresarios y para afectar los derechos de la clase trabajadora. El caso es que, como un órgano colegiado que es el Congreso, había la diferenciación de ideas, había el análisis de las propuestas. El caso es que se puso en ese pandero de discusión todo lo que era el proyecto de ley. Terminó todo el proceso legislativo por ahí el día último de noviembre y ya el día 1 de diciembre contamos con una nueva ley federal. Se dice nueva ley, no es una nueva ley, es una reforma estructural de esa ley que está desde 1970, que requería una reforma, sí, definitivamente, se requería una reforma. ¿Qué es lo innovador de todo esto? Si ustedes analizan en el artículo 123 de la Constitución,
está establecido como garantía social, como una garantía de todos los mexicanos, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una remuneración, el derecho a tener mínimamente unas prestaciones laborales en la fuerza productiva del país. Logros, como ustedes también lo saben, y producto de todo un proceso sociopolítico que se dio en el país desde antes de la Constitución de 1917. Pero ahí están establecidas las bases mínimas que debe de imperar. Ahí es donde está establecida la jornada laboral, está establecido lo que es el salario mínimo, etcétera, todo ese tipo de beneficios. Hubo reformas a la ley, a la Constitución, para establecer nuevos temas obligatorios que vinieron a aterrizar en la Ley Federal del Trabajo. Y empiezo con la cuestión de la relación. Antiguamente o originalmente la Ley Federal se considera como una ley protectora esencialmente de la clase trabajadora. Es tutelada todos los derechos del trabajador esencialmente, de tal forma que el patrón, el empresario, se quedaba generalmente con toda la carga para ser el benefactor, podemos decirlo de esa manera también, de la clase trabajadora. Hoy, en este nuevo esquema, como que las fuerzas, las relaciones laborales entre el empresario y el trabajador se equilibran, buscan la forma de equilibrarlo para tener un objetivo adicional mucho más importante que es el derecho a la protección del trabajador, como antiguamente se estableció en la ley. Ahora ya no es ese el espíritu de la ley, esencialmente. Ahora lo que es esencial es el crecimiento del país, es buscar que esa fuerza productiva tenga un fin único y objetivo de beneficio de carácter nacional, hacer crecer nuestra economía, buscar la manera de que seamos un país competitivo, buscando la manera de que tengamos generación de empleos de calidad. Ese es el objetivo fundamental que nos lleva como impulso al crecimiento de nuestro país.